resolver este circuito que tiene dos mallas, malla 1 y malla 2, donde yo tengo que poner cómo van a fluir las corrientes según mi lógica, pero que no necesariamente va a ser así. Si la corriente me sale negativa, quiere decir que iba al revés, ¿sí? Entonces, según mi lógica, esta corriente va para acá y esta corriente va para acá, ¿sí? Entonces, esa es mi lógica, ¿verdad? Entonces, en base a eso, hago un análisis de mallas, de voltajes de la malla 1 y de la malla 2. Entonces, comienzo con la malla 1. Digo, bueno, sale de un voltaje positivo que sería E1, entra aquí más y sale menos. Recuerden que la corriente siempre entra por el lado positivo y sale por el lado negativo. Entonces sería menos voltaje en la resistencia 1. Aquí sí está entrando menos y está saliendo más. Por lo tanto sería más E2. Está entrando más y sale menos. Menos voltaje en resistencia 2. Está entrando más y sale menos. Menos voltaje en la resistencia 3. Eso es igual a 0. ¿Cómo se llama esto? Se llama sumatoria de voltajes de Kirchhoff, ¿va? Dice que la sumatoria de voltajes en una malla es igual a 0, ¿sí? Muy bien, E1 y E2 ya los tenemos. Este es de 8 voltios y este otro es de 5 voltios, ¿sí? Ya tengo E1 y E2. ¿Cómo calculo el voltaje de la resistencia 1? Multiplicando el voltaje de la resistencia por el voltaje. La resistencia por la corriente, ¿sí? Entonces sabemos que en la resistencia 1 está pasando la corriente 1, ¿sí? Entonces la corriente 1 sería corriente 1 por resistencia 1. Voltaje de la resistencia 2, ¿cuánto sería entonces? Corriente 1 más corriente 2 multiplicado por resistencia. Se suman las dos corrientes, porque aquí está entrando la corriente 1, aquí está entrando la corriente 2, y aquí está saliendo la suma de ambas corrientes. Entonces sería menos la sumatoria de corriente 1 más corriente 2 por resistencia 2. ¿Y cómo sería el voltaje de la resistencia 3? Corriente 1 por resistencia 3. Luego de haber hecho eso, pues sustituimos los valores que sí tenemos. Por ejemplo, esto ya vimos que 8 más 5 es 13 voltios. Y digo, bueno, aquí tengo R1. R1 vale 1 kilo ohmio. Entonces yo pongo 1 kilo y pongo el que no tengo de segundo, por I1. Este ya lo sumé con este, recordémoslo acá. Y este menos le va a poner menos a los dos. Entonces sería menos R2. R2 es 5 kilos, sería 5 kilos por I1 menos 5 kilos por I2. Los dos son negativos porque el menos está afectando a los dos, ¿sí? Y de último, la resistencia 3 sería menos 800 ohmios por I1 igual a 0. Luego de eso, pues ya sumo los que son términos semejantes. En el caso de estos tres, los que son negativos, y me quedaría 13 voltios menos 1 kilo más 5 kilos serían 6 kilos más 800 sería 6.8 kilo ohmios menos 5 kilo ohmios y 2 igual a 0. Entonces, despegando esto, me quedaría 13 voltios es igual a 6.8 kilo de I1, aquí se me había olvidado poner I1, menos 5 kilos de I2. Esto que estamos obteniendo acá, jóvenes, es la ecuación número 1, ¿sí? Esa sería la ecuación número 1. ¿Estamos? Muy bien, ahora vamos a analizar la malla número 2. En la malla número 2 tenemos la corriente 2. Aquí sería la corriente 2, ¿sí? Muy bien, comenzamos desde acá. Es positivo, sería E4. Seguimos acá, entre positivo sale negativo, sería menos voltaje de la resistencia 4. Entra negativo y sale positivo, entonces sería más E3. Entra positivo, sale negativo,
menos voltaje resistencia 2, entra positivo y sale negativo, menos voltaje resistencia 5 igual a 0. Pues E4 y E3, si los voy a sustituir, serían 4 voltios y 3 voltios. ¿Cuál sería el voltaje de la resistencia 4? Intensidad 2 multiplicado por Corriente 2 por resistencia 4. El voltaje de la resistencia 2 ya vimos que es la suma, ¿verdad? La suma de I1 más I2 por la resistencia 2. ¿Y el voltaje de la resistencia 5? I2 por la resistencia 5 igual a 0. Sustituyendo valores, voy a aprovechar para sumar estos dos. 4 más 3 es 7. Y sustituyendo valores sería menos resistencia 4, miren, 2 kilo ohmios, 2 kilos por I2, menos resistencia 2, mire, 5 kilos por I1, menos 5 kilos por I2, lo mismo que sucedió de este lado, sucede de ese lado, que el menos afecta a los dos, y menos resistencia 5 es de 600 ohmios, sería 600 por I2 igual a 0. Muy bien, vamos a sumar los términos semejantes. 7 voltios se queda solito. Aquí el 2K de I2, el 5K de I2 y el 600, los tres tienen negativos, los puedo sumar. 2 más 5, 7 más 6, más 0.6 sería 7.6 kilos de I2 menos 5 kilos de I1. Vamos a pasar estos dos al lado derecho de tal manera que queden positivos. Me va a quedar 7 voltios es igual a 5K de I1 más 7.6K de I2. Y esto que está acá sería mi ecuación número 2. Bueno, jóvenes, aquí se dio cuenta el compañero que estos dos que eran negativos tenían que pasar al otro lado como positivos. Entonces, este era positivo. Los dos eran positivos. Entonces, de tal manera que ya quedan dos positivos, aquí quedan dos positivos. Teniendo estas dos ecuaciones, yo puedo usar un método de solución de sistemas de ecuaciones para poder solucionarlo. Vamos a usar el método, primero los voy a ordenar. Voy a escribir primero esta, de esta manera. 6.8K I1 más 5K I2 igual a 13. No le voy a poner la V de voltios porque aquí solo vamos a trabajar ya sin dimensiones. Lo único que hice es que lo que estaba del lado izquierdo lo escribí del lado derecho y lo que estaba del lado derecho lo escribí del lado izquierdo. Ese cambio lo puedo hacer sin cambiar signos. ¿Por qué? Porque es la simetría de una ecuación. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer con el otro. Voy a poner 5K y 1 más 7.6K y 2 igual a 7. ¿Por qué hago eso? Para ver más fácilmente por cuánto debo de multiplicar. Yo me doy cuenta, si quiero eliminar I1, que el de arriba lo tengo que multiplicar por lo de abajo. O sea que esto lo tengo que multiplicar por 5. Y lo de abajo lo tengo que multiplicar por el de arriba, que sería 6.8. ¿Sí? Solamente que es necesario que uno de los dos sea negativo para que se pueda eliminar. Dime. ¿Por qué se multiplica por 5? Porque abajo hay un 5. Si estuviera abajo un 7, entonces Multiplicas por 7. Se multiplica como cruzado. ¿Sí? Entonces, en este sentido, ¿a cuál le pongo un negativo? Pongo un negativo a este para ver qué sucede. Entonces multiplico. Menos 5 por 6.8. ¿Cuánto sería? ¿34? No, o estoy mal. 34K y 1. 5 por 5, pues este da negativo también. Menos 25K y 2. Y de ahí sería menos 65. Menos 5 por 3 es 65. 6.8 por 5 también va a dar 34, pero este queda positivo. Ahora háganme favor en sus calculadoras. 6.8 por 7.6. ¿Cuánto?
¿Cuánto da 6.91? 51.68. 51.68 K y 2 igual a 7 por 6.8. 47.6. Muy bien. Ahora eliminamos. Estos dos se van a eliminar porque son iguales. Y hago esta resta. 51.68 menos 25 sería 26.68, si no estoy mal. K y 2. Y a 47, a 65 le quitamos 47.6. ¿Cuánto da? Menos 17.4. Menos 17.4. ¿Por qué menos? Porque se copia el signo del número mayor. Cuando yo resto, copio el signo del número mayor. Entonces yo voy a pasar a dividir este 26.68, pero con todo y la K. Entonces quedaría I2 es igual a menos 17.4 dividido 26.68 kilo. Eso es bien importante que va dividido kilo. Entonces hagámoslo. Pongan en la calculadora menos 17.4 dividido 26.680. Pueden ponerlo así de esa manera también. Que es lo mismo que poner 26.68 kilos. Menos 650. Menos 6.52. 6.52. Menos 6.52 por 10 a la menos 4. Ah, te lo da así. Vamos a poner así 6.52. Pero dime otro número aparte del 2. 1 y 7. 1 y 7 por 10 a la menos 4. Pero ustedes saben que si yo corro a la derecha sigo restando. Y si yo quiero restar 2 más, corro 2 puntos más, sería igual a menos 652.17, ¿va? Porque corrí 2 puntos, 1, 2, ¿sí? Por 10 a la menos 6, ¿sí? Entonces, I2 va a ser igual a menos 652.17 microamperes, ¿sí? Esos son microamperios. ¿Por qué son microamperios? Porque es a la menos 6. ¿Dónde va la corriente 2? Acá. ¿Por qué no la estoy poniendo negativa? Porque el negativo, ¿qué es lo que me dice el negativo, Gómez? Que la corriente va en contra de la... Que la corriente, en lugar de ir así, realmente la corriente va de manera contraria. Va así, ¿sí? Va al revés. Sin embargo, para que mis resultados sean correctos, yo voy a seguir trabajando con uno negativo. Si quieres, le damos una pausa. Bueno, continuando acá, ya teniendo la corriente 2, puedo despejar acá, por ejemplo. Paso esto a restar, me quedaría prácticamente 6.8 kilo y 1. Y al 13 le voy a restar el menos 5K y 2, ¿sí? Entonces, I1 sería igual a 13 menos 5K por I2, que es menos 652.17 microamperios, dividido 6.8 kilo ohmios. Resulta que cuando ustedes multipliquen menos por menos, les va a dar más, ¿sí? Y si ustedes meten esto en una calculadora, les tiene que dar 2.39 miliamperios. Quiere decir que la corriente 1 es 2.39 miliamperios. ¿Y qué significa eso? Que la corriente en la malla 1 realmente sí iba en esa dirección. Pero disculpe, ¿por qué se multiplicaron lo de arriba? Si gustas, cuando termine el video te lo explico, ¿sí? Bueno, luego de que ya encontré las dos corrientes, comienzo a encontrar todo lo demás. Primero, la corriente que pasa en la resistencia 1 es la misma corriente 1. Entonces la corriente de la resistencia 1 es 2.39 miliamperios. La corriente de la resistencia 5, que es esta que está acá, es la corriente 2. Entonces la corriente de la resistencia 5 es 652.17 microamperios, ¿sí? Y la corriente de la resistencia 2, pues es la suma de las dos corrientes, por lo que vimos acá.
Entonces la corriente de la resistencia 2 es igual a la corriente 1 más la corriente 2. La corriente 1 es 2.39 miliamperios y la corriente 2 recordemos que es negativa, entonces va a ser menos 652.17 microamperios. ¿Por qué yo mantengo el negativo en mis cálculos? Porque en mis cálculos me dio negativo. Yo sé que el valor es positivo a la hora de darle vuelta a la corriente, pero como yo a la hora de asumir todas estas mallas lo hice asumiendo que la corriente fluía al revés, entonces yo tengo que poner el resultado que me dio allá, que es negativo, ¿sí? Entonces a la hora de hacer esta resta va a dar más o menos 1.74 miliamperios. Quiere decir que la corriente de la resistencia 2 es igual a 1.74 miliamperios. 1.74 miliamperios. Muy bien, voltaje en la resistencia 3. El voltaje en la resistencia 3 lo vamos a hacer aquí abajo, perdonen jóvenes, por el espacio. Es igual a la corriente 1 por la resistencia 3. Corriente 1, 2.39 miliamperios. Resistencia 3, 800 ohmios. ¿Cuánto da eso? 1.91 voltios. Quiere decir que esto es 1.91 voltios. Voltaje en resistencia 4, la que está aquí arriba. Entonces el voltaje en la resistencia 4 es igual a la corriente 2 por la resistencia 4. La corriente 2, noten lo que aquí no la vamos a usar negativa porque los voltajes tienen que ser positivos. Yo sé que el voltaje aquí es negativo porque realmente va a quedar al revés. Entonces, como voy a hacer eso, voy a usar la corriente aquí positiva. 652.17 microamperios por la resistencia 4, que sería 2 kiloohmios. Eso me va a dar a mí 1.3 voltios. 1.3 voltios. Aquí sería 1.3 voltios. Y de último, pero no menos importante, está el voltaje de la resistencia 2. El voltaje de la resistencia 2 es igual a la corriente de la resistencia 2 por la resistencia 2. Como ya encontré la corriente de la resistencia 2, es 1.74 miliamperios. 1.74 miliamperios por lo que mide la resistencia 2, que serían 5 kiloohmios. Entonces, el voltaje de la resistencia 2 es igual a 8.7 voltios. 8.7 voltios. Y colorín colorado, ese ejemplo se ha terminado.